tardes, amigos de Buscando a Jesucristo. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos en este espacio donde estamos hablando de un tema que yo no sé qué tan universal es. Eso de sentirse acusado, quién se siente acusado, quién no se siente acusado. Es un tema un poco complicado porque no todas las personas piensan que han hecho algo mal. Eso de pensar que alguien me está acusando por algo que hice o de sentir he fallado tanto, sigo fallando, pues no es tan universal como uno quisiera pensar que esto le pasa a todo el mundo. Pero antes de entrar de lleno con la palabra, yo les invito a que oremos para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, yo te pido hoy que nosotros podamos vernos a través de tu palabra, vernos a través de tu verdad, vernos a través de los ojos, esa mirada nueva que tú le has dado a tu iglesia, que tú le das a los que se acercan a ti. Señor, ayúdanos a ver más allá de lo que el mundo nos permite ver. Ayúdanos a derribar todas esas mentiras, todas esas alucinaciones, todos esos engaños que el enemigo ha querido poner delante de nosotros, bien sea para acusarnos, bien sea para no hacernos responsables de nuestros actos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pido, sé tú revelándonos toda la verdad. Amén. Muy bien, entonces, antes de leer la palabra, yo les cuento, hay una película genial, una película que se llama El Maquinista con Christian Bale. Si no la han visto, véanla, igual les voy a hacer spoiler, que nos mandan a verla, demasiado buena para no haberla visto hasta ahora. Esa película está protagonizada por Christian Bale, él actúa, hace el papel de un hombre llamado Trevor. Trevor es un tipo que está así en el hueso, se le nota en las costillas, se le nota los huesos, es muy flaco. Y él le dice a la persona que tiene como un año que no duerme. Y en realidad lo que está pasando con Trevor es que antes, y esto lo va a, por eso alerta de spoiler, perdónenme, quien nos manda a no verla, pero es que al final de la película nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero problema de Trevor. Trevor es un tipo que empieza a ver cosas, a sentir, a desarrollar una manía persecutoria, siente que todo el mundo está en contra de él, que todo el mundo le está tendiendo una trampa, que no puede confiar en nadie, y conoce a un hombre llamado Iván. Iván, todos los Ivanes son, no mentira, no todos los Ivanes son así. Iván es un tipo malo, se le ve lo malo. La pinta de él, la cara, sus expresiones, se ve que es malo. De alguna manera Trevor comienza a pensar que detrás de todas esas cosas extrañas, malas que le están pasando, está Iván. Iván está ahí metido. Entonces quiere descubrir todo el origen de las tragedias que se están desencadenando en los últimos momentos de su vida, en los últimos semanas, meses, y se da cuenta que ahí está Iván, pero Iván no es Iván. En realidad todo se desata cuando él ve una foto y la chica con la que él estaba saliendo resulta que es una prostituta. Resulta que ella le dice, esa foto me la diste tú, o sea, la saqué, la tenías en tu billetera y la saqué porque me pareció muy linda. Y en esa foto, donde él había visto a Iván, en realidad se da cuenta que no era Iván, era él. Y empieza a recordar cuáles son todas esas cosas que lo han llevado hasta el momento actual donde él siente que se está volviendo loco, donde él además siente que toda su vida se ha derrumbado, perdón, se ha derrumbado y recuerda que todo se desencadenó un día en que él atropelló a un niño y se dio a la fuga. Entonces, a partir de allí, él comienza a tomar decisiones que lo alejan de ese momento y lo llevan a no poder dormir y lo llevan a estar en un estado físico deplorable, muy flaco, muy deteriorado y a tener relaciones conflictivas con prácticamente todo el mundo.
¿Y por qué les cuento esto? Porque al final de la película, Trevor va a tomar una decisión. Él, queriendo escapar, va a llegar un momento en que decide girar a la derecha, ir a la cárcel, entregarse y ahí, por fin, por fin Trevor puede descansar. Desapareció Iván de su vida, desaparecieron las alucinaciones y él puede descansar, él puede dormir. Y curiosamente, mientras toda la película se desarrolla en un ambiente muy gris, cuando él llega a la cárcel, todo es luz. Es el momento en que él se entrega y siente que está donde tenía que estar hacía mucho tiempo. Vamos pensando en eso, vamos a leer el libro de Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Nos dice Zacarías: entonces el Señor me mostró a Josué, el sumo sacerdote, en pie delante del ángel del Señor, y Satanás estaba en pie a su mano derecha, acusándolo. Y el Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Yo, el Señor que ha escogido a Jerusalén, te reprendo. ¿Acaso no es como un carbón arrebatado de la fogata? Josué estaba usando ropas sucias mientras estaba en pie delante del ángel. Y el ángel le dijo a aquellos que estaban allí: quiten su ropa sucia. Y entonces le dijo Josué: mira cómo he quitado tus pecados y ahora te vestiré con ropas finas. Entonces yo dije: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio en su cabeza y ropas, mientras el ángel del Señor permanecía en pie allí. Entonces el ángel del Señor le habló solemnemente a Josué, aconsejándole: esto es lo que el Señor Todopoderoso dice. Si sigues mis caminos y observas mis mandamientos, tú gobernarás mi templo y sus atrios. Yo te dejaré caminar en medio de los que están aquí en pie. Presta atención, sumo sacerdote Josué, y todos los sacerdotes a quienes enseñas. Eres una señal de las cosas buenas que vendrán. Miren, yo traeré a mi siervo, el renuevo. Nota que he puesto una piedra preciosa delante de Josué, una sola piedra con 7 ángulos. Miren que yo mismo tallaré 7 ojos en ella, declara el Señor Todopoderoso, y borraré los pecados de esta tierra en un solo día. Ese día todos invitarán a sus amigos a sentarse en paz, bajo sus vides e higueras, dice el Señor Todopoderoso. Esta profecía de Zacarías aparece poco antes de manifestarse finalmente ese plan de Dios, que es cuando Él mismo se hace carne, habita entre nosotros, hace todo lo que hizo, cumple todas las profecías y finalmente paga en un día. En un día Dios hace desaparecer los pecados del mundo. En un día, cuando matan a Jesús, cuando Jesús resucita, se da cuenta: ya, el sacrificio sirvió. El sacrificio sirvió para pagar todos los pecados. Ya no hay acusación. Lo va a decir el apóstol Pablo. Ya no hay acusación para los que están en Cristo Jesús. Pero la realidad es, en medio de todas estas palabras geniales, ¿qué pasa? Que todavía a veces nos sentimos acusados. Y entonces aquí tenemos que pensar algo, porque no todo el mundo se siente acusado. O por lo menos, no todo el mundo reconoce que ha hecho cosas lo suficientemente malas como para tener un castigo, para tener una consecuencia. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado años de nuestra vida sintiéndonos muy bien, sabiendo: sí, no soy perfecto, no he sido un santo, pero tampoco he sido tan malo. Y entonces nos viene la idea: claro que Dios me perdonó. Y vivimos como que Dios nos perdonó. A veces nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de entender que nosotros éramos malos y que Él cargó el peso de nuestra maldad,
Tal vez nosotros nos sentíamos incluso más perdonados y más tranquilos que ahora, porque por alguna razón, no sé si entrar en detalle o no sobre esto. Vamos a ver cómo se desarrolla esta reflexión, pero por alguna razón, cuando nosotros nos acercamos más y más y más a Jesús, nos acercamos más y más a la luz, parece que empezamos a ver un montón de cosas que nos avergüenzan, un montón de cosas que no necesariamente nos van a hacer sentir orgullosos de nosotros mismos. Y hay un punto entre sentirme perdonado, sentirme redimido, y uno muy diferente, entre actuar como si realmente yo estuviera bien y no estuviera pasando absolutamente nada malo en mi vida, en mi ser, en mis emociones, y entonces actúo y digo y declaro y decreto y afirmo, pero en el fondo, ¿cómo saber en qué punto estamos? Aquí nos está diciendo el profeta Zacarías, que es Satanás quien acusa a Josué. Y Josué no es cualquier persona, nos está diciendo el texto que es un sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote es la persona que una vez al año podía entrar al lugar santísimo en el templo para presentar la ofrenda de la expiación del pecado. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar donde, según nos dice la Escritura, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, era el lugar donde estaba la gloria de Dios. Cuando Salomón inauguró el templo, Salomón dijo, como, o sea, sí, tú, Dios que creaste los cielos y la tierra, tú, a ti, que ni el cielo de los cielos te puede contener, cuanto menos esta casa, este lugar que yo he creado. Pero tú aquí habitarás. Tú dijiste que habitarías en la oscuridad. Y además antes había pasado que la gloria de Dios llenó el templo y ni siquiera se pudieron mantener dentro los sacerdotes. Dios estaba allí en ese templo. El nombre de Dios habitaba allí, la autoridad, el dominio, el poder, lo que representaba a Dios, que podía conocer la gente en ese momento, estaba allí en ese lugar. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban las dos tablas de la ley, estaba una porción del maná, estaba todo eso como en un cofrecito, todo muy bonito, todo muy bien arreglado. Y Josué era de esas personas especiales que solamente una vez al año podían entrar a ese lugar para presentar sacrificio, representando entre los hombres y Dios, y entre Dios y el hombre. Era bidireccional. Delante de Dios, el sacerdote representaba al pueblo. Delante del pueblo, el sacerdote representaba a Dios. O sea que Josué no era cualquier personaje, era un personaje muy importante, pero este personaje muy importante, de él nos está diciendo Zacarías que está siendo acusado por Satanás. Satanás acusa, está a la mano derecha de Josué y lo está acusando. ¿De qué? No sabemos, pero lo está acusando. Y nos describe a Josué la situación de él, que está vestido de ropas viles, de ropas sucias. Josué estaba allí. Yo no sé si alguna vez a ustedes los han acusado, pero él estaba delante de Dios y Satanás a su derecha acusándolo. Yo no sé si alguna vez cuando ustedes eran chiquitos llegó uno de sus hermanos, el más sapo de todos, y dijo, mami, es que ella hizo, o de repente en el trabajo, en la universidad, donde sea, yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado ese momento de ser señalado, de estar delante de la autoridad, delante del importante, delante del que manda, delante del que tiene el poder de todo, siendo acusado. Además, esa expresión de ropas sucias, eso yo me imagino una situación de tanta miseria, de sentir no valgo nada,
no soy digno, yo no puedo, como me voy a presentar así delante del que puede todo, del que toma todas las decisiones. Pues así estaba Josué, así estaba él, en medio, ahí delante de Dios, siendo acusado por Satanás, ahí estaban los ángeles. Y en ese momento de acusación, Dios, en vez de proferir juicio contra Josué, lo hace contra Satanás. Y esto es demasiado importante que nosotros lo entendamos, porque si alguno de ustedes no se ha sentido acusado alguna vez, pues sépalo, lo más probable es que en algún momento, a menos que tenga la conciencia demasiado cauterizada, pero en algún momento lo va a sentir. Porque nosotros, si nos sentamos a examinar nuestra vida con honestidad, ninguno de nosotros ha sido un santo, ninguno de nosotros ha sido tan bueno que no merezca un castigo. Ninguno de nosotros ha sido intachable. Todos nosotros deberíamos tener conciencia de que hemos fallado, de que tenemos pecados, de que hemos hecho el mal. Todos nosotros deberíamos tener conciencia de eso. Y si no lo tenemos, si alguien me está escuchando en este momento y no siente, y de verdad dice honestamente, yo no le he hecho daño a nadie, pues querido amigo, querida amiga, te voy a dar una mala noticia, lo has hecho. ¿Cuánto? No lo sé. No sé cuánto daño, yo no sé cuánto daño le he hecho a los demás. Porque, y muchas personas no tienen idea cuánto daño me han hecho a mí, quizás con expresiones tontas, cosas que no parecen de gran importancia, pero nosotros no tenemos conciencia de cuánto lastimamos a la gente. Pero hay personas que sí tienen conciencia de eso, al que nosotros lastimamos, al que nosotros herimos, al que nosotros no le tendimos la mano cuando la necesitaba, al que nosotros ignoramos o al que hicimos sentir como un zapato contando nuestros logros. Tal vez nosotros, siendo nosotros mismos, actuando con honestidad, porque así soy yo, pues hemos lastimado a muchas personas en el camino y no tengamos conciencia de eso. Hay algunas personas que saben que han fallado y saben muy bien cuál ha sido su falla y si tienen esa conciencia del pecado, esa conciencia del error, esa vergüenza, esa culpa. Yo he escuchado a un predicador que me parece extraordinario, Andrés Pérez. Él hablaba en una de sus prédicas en la parroquia Valencia, hablaba de la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Decía que mucha gente no tiene ningún sentimiento de culpa, no se siente culpable por nada que haya hecho. Y esa es la realidad de nuestra sociedad actual. Nosotros lastimamos, nosotros matamos, nosotros herimos, robamos, mentimos y no nos sentimos culpables. Estamos viviendo tiempos en los cuales es lícito mentir. Puedo mentir. Recientemente hablaba con mi hermano con el tema de la inteligencia artificial. A ver, no, qué peligro, el chat GPT, el GPT, perdón. Entonces, no, hay que parar, hay que parar. Vamos a parar un poco para evaluar los riesgos de la inteligencia artificial. Y mientras tanto, entonces, salió Google moviéndose, acelerando todos los procesos para sacar su chat de inteligencia artificial. Entonces, usamos el miedo de la gente para nuestro beneficio y eso no solamente lo hace Google, no solamente lo hacen las grandes empresas, los poderosos, los políticos, hacemos nosotros constantemente. Nosotros matamos, estamos en un mundo, en un tiempo en que matar es algo así como tan normal, como que estamos, yo tengo que velar por mi vida, yo lo hago por defensa propia, entonces si yo salgo embarazada, aborto y mato al hijo, a un niño indefenso en mi vientre, porque es mi cuerpo y yo no me voy a arruinar mi vida. Estamos haciendo un montón de cosas que la sociedad, el mundo actual nos está
convenciendo que no tenemos por qué sentir culpa de eso. Eso no está mal. Si ya tú tienes 3 hijos, ¿para qué vas a tener 4? Es una locura, no, no, abórtelo. Si usted tiene la oportunidad de salir con otra persona, de compartir rico, aunque esté casado, hágalo. Hay que vivir, hay que pasarla bien. Pero resulta que a pesar de que podemos no sentirnos culpables de muchas de esas cosas, en realidad lo que sí pasa con la mayoría de las personas es que sienten vergüenza. Y yo no sé si todos, o decir la mayoría, decir un grupo muy grande de gente, o los que tienen alguna conciencia acerca de sí mismos, pero la vergüenza es mucho más universal de lo que nosotros pensamos. Y esa vergüenza la usa Satanás para acusarnos. Y no importa qué tan creyente seas, amigo, que me estás escuchando del otro lado, pero la vergüenza, lo que tú, de aquello de lo cual tú te avergüenzas de ti mismo, es lo que usa Satanás para acusarte. Lo que tú hayas hecho con otros o lo que te hayas hecho a ti mismo, o esas expectativas que tú no lograste cumplir. Yo veo muchas personas ostentando su fe, ostentando su seguridad en el Señor, ostentando su seguridad en la gracia, pero en realidad el discurso de estas personas tiende a ser tan agresivo, tan, tan hiriente con los demás, que lo único que yo puedo pensar al verlos es, ¿de qué se está escondiendo? ¿De qué nos estamos escondiendo? ¿Con qué estamos llenando ese espacio entre la expectativa que yo tengo de mí mismo y lo que realmente soy, lo que realmente muestro? El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, él nos habla de 2 naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y dice, y en vez de parafrasearlo, vamos a leerlos en Romanos capítulo 8, que creo que es de los capítulos más bonitos de esta carta. En Romanos, Pablo nos dice, empezando el capítulo, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nosotros tenemos un problema gravísimo, porque esto puede ser muy liberador, pero también puede ser muy acusador, porque resulta que si yo tengo algún problema, alguna debilidad particular, no voy a decir cuáles porque son tantas las debilidades. Yo voy a hablar de una debilidad además muy tonta o muy superficial. A mí me encanta comer. Me encanta comer. Yo podría pasar todo el día comiendo, comer cada 2 horas tranquilamente. Y además de que no solamente puedo comer seguido, sino como mucho, en cantidades grandes. Y entonces resulta que yo tiendo a excederme. Y cuando me excedo, no es que siento físicamente, me siento llena, que ya no puedo más. Siempre hay un huequito para el postre. Pero yo no me siento mal por eso, sino me siento mal porque yo quiero quitarme unos kilos de encima. Yo quisiera quitarme unos cuantos centímetros, quisiera bajar una talla, quisiera estar mejor. Oh, no, por Dios, ya tengo 50 años y ya yo no adelgazo tan rápido como a los 40, mucho menos a los 30. Entonces empiezo a comparar mis situaciones, empiezo además a verme a mí misma todos los defectos. Oh, tengo flacidez aquí, oh, tengo celulitis, oh, tengo esto, oh, tengo aquello. Empiezo a sentirme acusada por mis excesos. Yo sé que si yo como bien, que si yo hago ejercicios, pues voy a tener un cuerpo saludable, que al final eso es lo realmente importante. Pero dentro de mi expectativa acerca de mí misma, a ver, o sea, si J. Lo se puede ver como se ve a los 50 y tantos años, porque yo no.
porque yo me tengo que conformar con menos. Esa es mi vergüenza, que yo en realidad no quiero, o sea, claro que quiero tener un cuerpo sano, pero también quiero tener un cuerpo bonito, un cuerpo atractivo, un cuerpo X. Pero resulta que en los momentos en que yo me excedo, entonces hay una vocecita dentro de mí que se burla de mí, me acusa y me dice, con esa tragadera, a ver, lo único que vas a tener de J-Lo es la O, vas a estar como una O. Y todas esas cosas me hacen a mí sentir peor de lo que estoy. Y pensar, bueno, ¿será que vale la pena? O sea, ¿para qué hago tanto ejercicio? ¿Para qué trato de portarme bien con la comida si al final la voy a embarrar? Porque yo no estoy viviendo conforme a, a mis metas. Yo estoy viviendo conforme a mi debilidad. Y ese es el problema que nosotros tenemos, no solamente con las cosas físicas, con esas metas físicas que nos planteamos, sino peor aún con lo espiritual. Nosotros sabemos que ya Jesús pagó por nuestros pecados y lo repetimos y lo decimos. Y a veces lo decimos de formas tan ofensivas y tan acusadoras para la gente, que en lugar de liberarlos de la acusación, liberarlos de esa situación de miseria, lo que hacemos es hundirlos más. Porque si usted está así, es porque no anda en el espíritu. Porque si usted se siente acusado, es porque sigue viviendo conforme a la carne. Pero Pablo nos va a decir en la carta de los romanos que Dios sabía, la ley, los mandamientos, todos esos mandamientos que Dios dejó establecidos en el Antiguo Testamento, pues todos esos mandamientos no podían hacer al hombre bueno, no podían declararnos inocentes, no podían quitarnos la vergüenza, porque somos pecadores y porque nuestra naturaleza va a tender siempre al mal. Porque nosotros naturalmente vamos a querer hacer lo que nuestro cuerpo nos pida. Si a mí mi cuerpo me pide comerme una pizza tamaño familiar, ¿quién soy yo para decirle que no? Y me la como. Y después de comérmela digo, ¿por qué? Y me digo a mí misma, toda la próxima semana, ensalada. Mentira, no puedo ver un pedazo de carne porque me lo trago. Entonces ahí está, otra vez. Hago el mal que no quiero y el bien que quiero, ese no lo hago. Si así lo hago con la comida, si lo hago con absolutamente todo. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido miserables porque en la noche por fin llegamos, entonces listo. Vamos a orar. Pero tengo que hacer tal cosa. Tengo que recoger aquí, tengo que dejar allá. Voy a dejar organizadas algunas cositas para poderme arrodillar, orar tranquilamente. Y hacemos de todo y llega un momento en que ya estamos tan cansados que nuestra oración dura 3 minutos y es una oración automática, así que no dice absolutamente nada. Y nos sentimos culpables y luego comienza la vocecita a decir, claro, y así usted quiere que le vaya bien. Y así usted quiere ser perdonado, pero ojo, porque también nosotros podemos cubrir nuestra vergüenza con un exceso de religiosidad, como para tapar esos huecos donde Satanás no se pueda meter. Porque entonces si yo ayuno con todo el respeto y el amor, que estamos en un tiempo de oración y ayuno, y eso está muy bien, pero ojo que esto no se convierta en una forma de tapar nuestra desnudez, porque el único que puede tapar nuestra desnudez es Jesús. Nosotros, por mucho que ayunemos, por mucho que oremos, por mucho que leamos la palabra, si nosotros pensamos que eso es lo que nosotros nos va a liberar, perdimos el año. Si nosotros, porque muchas veces nos pasa, necesito estar ocupado en las cosas del espíritu para no darle cabida al pecado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me voy a poner a orar. ¿O qué hago? Me voy a poner a leer la palabra para no enfrentar mi culpa, mi vergüenza, mi desnudez.
para no decir, Satanás, el Señor te reprenda, porque ese es el momento en que nosotros tenemos que detenernos a pensar, ¿por qué estoy haciendo todo lo que hago? Volvamos a recordar, recordemos a Trevor. Volvamos a la película El maquinista. Trevor hacía de todo. Trataba de mantenerse despierto, porque cada vez que él se dormía, aunque en la película dice que él no se dormía, pero bueno, yo tengo la idea de que sí, él se dormía y era en esos momentos en los que tenía la alucinación con Iván, esas manías persecutorias, eso de que todo el mundo está haciendo cosas para dañarme, todo el mundo la tiene contra mí, entonces estoy mal. Pero Trevor trataba de hacer una cosa tras otra. Incluso él iba al aeropuerto y se quedaba de madrugada hablando con un personaje que en realidad después no es sino otra alucinación. Pero en todos estos casos, Trevor está tratando de llenar ese espacio para no pensar en su propia miseria. Él se sentía mal consigo mismo, se sentía avergonzado, pero él tapó su culpa, tapó su vergüenza y eso lo consumió de tal manera que se le veía físicamente. Si nosotros estamos extralimitándonos, sobreactuándonos en algunas cosas, revisemos por qué. ¿Qué es lo que hay detrás de las cosas que yo estoy haciendo? Porque puede ser que Satanás nos esté acusando y nosotros estemos cayendo en el juego de la acusación de Satanás. Hay una, una parábola que cuenta Jesús que puede ayudarnos a recordar cómo hace Jesús con nosotros, qué hace Dios cuando el enemigo nos está acusando. En Lucas 15, Jesús cuenta tres parábolas para que nosotros entendamos qué hace Dios con el pecador, cómo va la parábola de la oveja perdida, el pastor va y busca la oveja. En la parábola de la moneda perdida, la mujer busca la moneda que se le perdió, pero en la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, el hijo menor le pide la herencia, su parte de la herencia al papá, y al pedirle la parte de la herencia al papá, él la recibe y a los pocos días se va, malgasta la herencia y después de que la malgasta, viene una hambruna y él en lugar de regresar inmediatamente a la casa del padre, habiendo una hambruna en la ciudad donde había llegado, pues él decide pedir trabajo a uno de los ciudadanos de esa nación. Y ese ciudadano lo pone a cuidar cerdos. Y tenía, dice la parábola, que él tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos, pero ni eso le daba. Hasta que un día toma conciencia, entra en sí y dice, yo que me estoy muriendo de hambre y en casa de mi papá, hasta el más pequeño de los trabajadores tiene comida. Y toma la decisión de volver a la casa del padre, no para pedirle perdón, no para reconocer que se equivocó, ni siquiera lo hace por arrepentimiento, lo hace por hambre. Pero en ese punto, entre que él llega a la casa del padre y ni siquiera tiene el chance de decirle, papá, la embarré, perdóname. Él ve al papá que corre y el papá lo abraza, él todo sucio, inmundo, oliendo a cerdo. Y él trata de decirle al papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero el papá no lo deja terminar la frase y manda a hacer una fiesta y manda a ponerle un vestido, así como está pasando aquí, en esta historia que nos cuenta Zacarías del sumo sacerdote Josué. Lo está restituyendo, le está devolviendo su identidad. En el caso del hijo pródigo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo. Pónganle sandalias en los pies, el anillo. ¿Qué le están poniendo un turbante? ¿Qué le están poniendo un vestido? Y le está diciendo, tú eres un varón simbólico.
¿Qué está simbolizando? Hay muchas cosas, muchos símbolos en esta parábola, pero para mí en este momento, todo el tema que estamos tratando hoy, lo más importante es la misericordia y el amor de Dios. Dios no miente. Si Él dijo que nos iba a perdonar, nos va a perdonar. Y Él no está esperando que nosotros volvamos arrepentidos, vueltos nada, como llegó el hijo pródigo, porque Él está esperando que nosotros por lo menos tomemos conciencia de que en Él vamos a tener algo que el mundo no nos va a dar. El mundo nos está acusando, el mundo nos va a mentir, el mundo nos va a traicionar, nos va a hacer sentir mal, que nunca somos suficientes. Y Satanás va a aprovechar todo eso. Yo siempre, siempre, siempre me he preguntado, ¿por qué el hijo pródigo no volvió antes? Y recientemente estaba escribiendo un monólogo acerca del hijo pródigo y trataba de ponerme en los zapatos de él. Cuando uno se aleja de Dios, uno cree que puede volver. Es más, uno ni siquiera siente que se está alejando de Dios. A ver, yo no me estoy alejando, simplemente no me estoy alejando de Dios, me estoy alejando de la iglesia, o no me estoy alejando de Dios, simplemente el hecho de que ya yo no haga estas cosas, no haga los estudios bíblicos, no haga o no ore tanto como antes. Empezamos a buscar excusas como para vivir nuestra propia vida, experimentar otras cosas. ¿Por qué no? Hay que vivir, hay que disfrutar. Y esta vida es para disfrutarla. Y entonces sentimos que eso no nos va a alejar de Dios. Sentimos que en cualquier caso, yo sé que Dios me perdona. A ver, yo soy cristiana 2.0. Yo tengo un nivel mega de vidas porque yo sé en quién he creído. Y empezamos a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos de excusas, de argumentos para hacer lo que nos plazca. Pero ¿qué pasa en la medida que pasamos más tiempo alejados del Padre? Y ese alejados del Padre puede ser como el hijo mayor, que estando en la casa del Padre, estaba lejos de él, porque sentía que nada era suyo, que nada de lo que estaba allí era suyo, y no soportaba la misericordia del Padre por el hermano menor. Pero nosotros podemos, sin darnos cuenta, empezar a sumirnos en un vórtice de vergüenza, de acusación, y usted va a seguir, y usted se va a alejar más, y usted va a seguir haciendo esto. Pero si vuelve a la casa del Padre, ni se crea que va a poder hacer estas cosas, estas cochinadas que hace aquí, que tanto le gustan, ¿eh? Cuidado, no, tranquilo, aquí puede estar bien. ¿Con qué estamos llenando esos huecos por donde Satanás se está metiendo a acusarnos? Yo creo que así como el hijo pródigo tomó conciencia y despertó de ese letargo, despertó de esa alucinación de ya sentirse como un cerdo, al punto de comer comida, de querer comer comida de cerdos. ¿Cuánta hambre hay que tener para desear comer algo tan asqueroso? Si alguna vez alguien ha pasado cerca de una porquería, sabe de lo que le estoy hablando. Pero cuando nos acostumbramos a esa situación, cuando nos acostumbramos a tapar nuestras vergüenzas, cuando nos acostumbramos a tapar nuestras culpas con lo que sea, pues puede que terminemos deseando comer comida de cerdos. Pero cuando despertamos, sabemos que podemos volver a casa del Padre, pero necesitamos reconocer que Él es el único que va a quitar el vestido de vergüenza y nos va a dar vestiduras blancas. En Apocalipsis capítulo 7, hay una parte hermosa en que Juan ve a una multitud vestida de blanco. Y uno de los ancianos que está allí, uno de esos personajes espirituales, superiores, un maestro, un ancestral, no sé, ¿cómo quieran llamar? El anciano le pregunta, ¿y estos quiénes son? Juan le dice, señor, a ver, yo no tengo ni idea, usted sabe, cuénteme más bien usted quiénes son. Y él le dice que la multitud vestida de blanco son los que han lavado su ropa en la sangre del cordero y la han blanqueado.
es decir, aquellos que se convencieron, que entendieron, que creyeron, que confiaron que por la sangre de Jesús todos sus pecados habían sido perdonados. Y claro que vamos a fallar, y claro que la vamos a volver a embarrar, y claro que nos vamos a ver tentados a comernos la pizza tamaño familiar o el equivalente a cualquiera que sea tu pecado, tu debilidad, tu patica coja, que puede ser incluso la soberbia de pensar, uff, yo si lo hago bien, el otro lo hace mal. O mira lo bien que me va a mí, claro, eso es porque yo soy fiel al Señor. No como a este personaje que no está haciendo las cosas bien. Sea cual sea nuestra forma de cubrirnos, de cubrir nuestra vergüenza, de taparnos y de tratar de disimular las acusaciones de Satanás, pues sea como sea, el Señor nos está transformando. Sea como sea, el Espíritu Santo nos está dando nueva vida, nos está restaurando. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú eres de esos que estás sintiendo acusación, si tú eres de esos a quien Satanás está diciendo, miren, míralo, otra vez en la misma. Ay, yo le conozco la mirada. Yo sé por dónde va usted, no, la embarrada. Usted si es que no va a cambiar nunca. Ahí están sus deseos pecaminosos. Sea cual sea la acusación que te está haciendo Satanás hoy, ¿sabe algo? Haz como Trevor. Dobla a la derecha. Entrégate. Entrégate. Di, Señor, he pecado. Sí, estoy así que ya no puedo con esto. Ayúdame. Descansa. Así como Trevor cuando llegó a la cárcel, así cuando él se entregó y dijo, yo hice esto. Pues vayamos en oración delante del Señor porque Él es el único que nos puede perdonar, el único que nos puede sacar de esa situación de miseria en la que nosotros mismos nos metemos cuando en lugar de escuchar la voz del buen pastor, estamos escuchando la voz de Satanás. Yo los invito a que oremos y entreguemos todas nuestras cargas, toda esa acusación que Satanás está haciendo con nosotras, con nosotros, pongámoslo a los pies del Señor, porque Él se va a encargar. Señor Jesús, hoy te damos gracias, gracias infinitas, porque tú en un solo día quitaste el pecado del mundo. Y hoy te rogamos, perdónanos cuando no te hemos creído, perdónanos cuando nosotros hemos entregado nuestra confianza a nuestras fuerzas, a que nosotros podemos resistir al pecado, creyendo que nosotros en realidad no somos tan malos, que nosotros no necesitamos de tu misericordia, que nosotros no necesitamos de todo aquello que tú nos das para transformarnos. Padre, hoy venimos delante de ti porque necesitamos esa transformación. Necesitamos vivir en el Espíritu, pero no por nuestras fuerzas, no porque nosotros somos mejores que los demás. Y entonces ahora sí, vamos a poder vivir por el Espíritu y no por la carne. Te necesitamos a ti, Señor, y te clamamos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra, que la iglesia, que tu Espíritu Santo, que todo nos recuerde que no hay acusación para nosotros, que así como el ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Pues así mismo que nosotros recordemos siempre que hemos sido arrebatados por tu mano del infierno. Gracias, Padre. Amén.